las mejores armas para poder compartir unas conclusiones muy interesantes. Por un lado tenemos a David Rodríguez, que es el socio responsable del vertical de Travel y Transporte y muchas más cosas en la parte consultoría de Deloitte, y Fernando Cuesta, que es el Senior VP de Hospitality de Amadeus de Europa, es decir, una empresa que no tiene relación con el IT en el ámbito de Travel. Así que, sin más... Pues muy bien, muchísimas gracias, Javier. Pues nada... Yo creo que un poquito como introducción, sí que me gustaría contaros pues que desde Deloitte una de las cosas que nos hemos puesto muy en la cabeza en los últimos 2 años es ayudar a los negocios a transformarse. Entonces, cómo no, la parte de tecnología es una de esas palancas importantísimas en la transformación. Y de ahí que, bueno, pues con el título que nos sugirió Javier, y algunas preguntas que nos lanzó, pues íbamos a hablar un poquito sobre tecnología y sobre cómo esta tecnología iba a tener un impacto en los años 2023 y 2024. Algunas de las que vamos a hablar yo creo que están en marcha, pero que van mucho más, no va a tener un impacto directo, yo creo que en los 2 próximos años, de la misma manera que, bueno, pues me ha llamado la atención en la parte de inteligencia artificial cuando Antonio explicaba justamente desde el año que empezaba todo esto, porque la verdad que no lo hubiera puesto tan hacia atrás, ¿no? Entonces, me ha gustado ver los diferentes slots que hemos ido viendo, porque yo creo que de lo que vamos a hablar precisamente, todas estas tecnologías tienen una incidencia clara en los destinos, en los alojamientos, en la distribución, etcétera, ¿no? Y de la primera que vamos a charlar un poco, pues sobre la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Aquí, pues fijaros que en la parte en la que hemos visto destinos, pues es un claro ejemplo donde esta realidad que ya estamos trabajando, por ejemplo, nosotros en la firma tenemos un equipo trabajando ya en este ámbito, porque hay clientes y diferentes negocios, no solo el turismo, sino diferentes sectores donde están yendo a desarrollar temas con la realidad aumentada. Pues imaginaos para desarrollar un destino, las cosas que estábamos hablando antes en el primero de los slots, yo creo que es un fundamental y nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Yo no sé si ahí, Fernando, estáis trabajando vosotros algo en ese ámbito. La verdad que estamos trabajando en tantos ámbitos porque al final... Pues somos 15.000 personas que estamos por todo el mundo, tenemos presencia en todos los países y la verdad que antes de entrar en realidad aumentada, o sea, yo siempre pongo foco, hemos hablado esta mañana bastante, yo llego un poquito tarde pero lo he visto, hablando del cliente, ¿no? Del viajero y cuáles son las tendencias del viajero. De hecho, hemos publicado hace muy poquito, hace un par de meses, un estudio sobre tribus viajeras. Y no voy a hablar de la tipología de las tribus viajeras, pero es muy interesante. Pero hay 4 elementos que son comunes antes de entrar en la realidad aumentada, ¿eh? Pero uno de los elementos es, que ya hemos hablado bastante esta mañana, es sostenibilidad. Es el primero, ¿eh? Al final el viajero quiere tener esos viajes, pero con minimizar el impacto y el uso de recursos naturales o sociales, ¿no? Y nosotros en este ámbito, de hecho, hemos hecho algo bastante curioso, porque somos una empresa de tecnología, pero acabamos de invertir hace 2 meses en una empresa que desarrolla combustible sintético, que supone disminuir el impacto de CO2 en un 90%. Claro, tiene relación, es tecnología también, tiene relación con los aviones y bueno, es la parte, si queréis, de sostenibilidad que queremos aplicar un poco al futuro, ¿no? Luego el segundo, que también se ha hablado yo creo un poco esta mañana, es personalización. Yo creo que es la clave, ¿eh? Personalización. La realidad aumentada puede ayudar a la personalización, porque al final es ver el contenido, ver tu hotel o ver tu asiento del avión, que son casi todos iguales, verlo de otra forma, ¿no? Totalmente. O ver igual esos servicios que te puede dar la línea aérea de pasar a la sala VIP o otra serie de servicios que te pueden dar. Y nosotros, por ejemplo, en ese ámbito de personalización, pues pensamos que las búsquedas del futuro, tal y como buscamos hoy buscamos, por ejemplo, un hotel, un avión y ponemos la fecha y poquito más, ¿no? El sitio, si quiere un hotel en Madrid, el día, yo que sé, del 17 de junio al 21 de junio. Y lo que estamos trabajando fuertemente es un producto que lo vamos a lanzar con Marriott el año que viene, es búsqueda por atributos, ¿no? Que yo, por ejemplo, me quiero ir al Caribe, quiero un hotel que pueda jugar al tenis, quiero un hotel que esté en primera línea de playa,
y quiero tener una habitación con unas vistas a palmeras. Pues eso es lo que estamos trabajando, sobre todo en personalización, para que cada uno personalice su viaje desde la búsqueda, ¿no? Porque muchas veces la búsqueda, luego hablaremos de cómo se hacen las búsquedas y demás, pero yo creo que ampliar un poco el espectro de cómo queremos buscar sobre todo una estancia, ¿no? Un hotel, que es donde estamos trabajando fuertemente para Marriott y para IHG, y va a estar ya listo en el mercado el año que viene, que es algo que va a ser absolutamente novedoso, porque vemos la inteligencia artificial también, que hablaremos, y seguramente nos ampliará la forma de buscar y personalizar nuestro viaje, porque al final un viajero es una persona y cada viaje es completamente distinto a otro que pueda ser, ¿no? Luego, sigo con la parte de sostenibilidad, personalización. Luego, también se habla, yo creo que lo ha dicho Booking, es tecnología que no tengas fricción, o sea, que sea todo fácil. Es un tema un poco que, bueno, hay clientes que quieren el máximo de digitalización, pero hay otros clientes que quieren máximo servicio. Entonces, en la tecnología lo que tenemos que poner es el equilibrio en el uso de la tecnología, si tiene que ser sin fricción o tú quieres un servicio, que eso estamos trabajando también fuerte en ello. Sobre todo, un concepto que tenemos que se llama el hotel digital, donde tú tienes toda tu operativa del hotel, que puede ser operativa digital o operativa con servicio. Puedes también gestionar tu hotel en la parte de, si quieres, de ventas o de marketing, de una forma digital o de una forma también involucrando personas, ¿no? Y luego el cuarto aspecto, hemos dicho sostenibilidad, hemos dicho personalización, hemos dicho minimizar la fricción, y el cuarto es la seguridad, que es un tema súper relevante ahora mismo, ¿no? También lo hemos tocado esta mañana, pero cada vez pues queremos saber dónde estamos, que estemos seguros, que no tengamos ninguna incidencia. Y ahí es lo que trabajamos en Amadeus desde, siempre no digo de la A a la Z, de la A a la, porque salimos de casa y volvemos a casa, el concepto de tener un billete, de comprarlo todo en un billete y tener todos los servicios alrededor, que también hay tecnologías que te permiten hacer eso con distintos proveedores. Y ahí igual en la parte de seguridad, la seguridad también es un pago seguro, que como veis hay muchísimas iniciativas, la incorporación del seguro como algo normal en la compra del viaje, y ahí estamos haciendo también muchas cosas. Pero bueno, realidad virtual para nosotros es una mejora del contenido, o sea, del contenido aéreo, del contenido del alquiler de coches o de la movilidad, y ahí es donde puede aportar algo. Lo importante es que sea sostenible también el modelo de negocio, ¿no? Porque las inversiones tienen que ser pragmáticas y tienen que tener un retorno. Ese es un tema importante, porque alguna de las tecnologías de las que vamos a hablar hoy, uno de los temas importantes es que para poderla poner a disposición tiene que tener un retorno, porque ahora hay muchísimas iniciativas. Vamos a hablar sobre 7 y os las voy a enumerar porque algunas ya las ha ido también comentando Fernando, que son la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas, blockchain, big data, sostenibilidad y tecnología verde y metaverso. Son en las que nos vamos a centrar un poco. Tenemos poco tiempo y hablar de todas no sé cuánto vamos a poder entrar, pero sí es verdad que muchas de ellas empiezan a tener un alto nivel de madurez, porque empieza a ser... tiene esa accesibilidad. Probablemente en el tema primero que hemos tocado, el de realidad aumentada, pues tener ya los dispositivos, etcétera, pues ya entraña una dificultad para que desde el viajero desde casa pueda tener esos accesos. Pero, por ejemplo, imaginaos en una agencia de viajes poder ir y poder empezar a experimentar sobre el destino, sobre los diferentes hoteles, etcétera, etcétera. Pero creemos que hay un mundo en el que claramente entramos en esta etapa que post pandemia se ha acelerado muchísimo, y todas estas tecnologías también se han acentuado y se han acelerado la implantación, ¿no? Hablamos también de toda la parte de personalización, que en el tema de inteligencia artificial yo creo que eso nos ha dado un algo que, bueno, lo hemos visto, la presentación de Antonio, yo creo que parte de lo que podía haber dicho hoy lo ha cubierto él perfectísimamente, y ahí vemos muchísimo. Es verdad que aparte de la experiencia del viajero, también en la planificación. Estamos hablando antes, cuando ha hablado precisamente, creo que ha sido María Jesús la que hablaban en la charla sobre la saturación, etcétera. Claramente la planificación con inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. No sé hasta qué punto, porque luego, bueno, veíamos, Fernando, que siempre hay problemas, no solo lo que te puede dar esta inteligencia artificial, luego hay que darle ese toque de personalización, ¿no?
Sí, en la parte de inteligencia artificial nosotros, bueno, tenemos expertos, pero de momento lo que estamos haciendo es observar qué es lo que está pasando y cómo se puede desarrollar. Porque hay temas que, por ejemplo, para la parte de búsqueda, pues ahí se puede hacer mucho. De hecho, leí un artículo hace poco que una persona había planificado todo su viaje solo con inteligencia artificial. Pero bueno, al final hay que comprar y tienes que entrar, ¿sabes?, en alguna agencia de viajes, en alguna OTA, en algún hotel, y tienes que hacer ese proceso de compra. De momento la inteligencia artificial no nos ayuda en ese proceso de compra. Lo que sí que es interesante, y volviendo un momento al cliente, es separar también un poco el cliente de vacacional al cliente corporativo, ¿no? El cliente vacacional, pues en los próximos años hay una alta sensibilidad al precio. Bueno, estamos viendo todos la inflación muchísima, con lo cual está va a dedicar más tiempo a la búsqueda de ese precio. Y luego el tema de las reseñas es importantísimo, porque va a hacer caso a las reseñas. Entonces esas reseñas pueden venir también por inteligencia artificial, ¿no? O puedes buscar reseñas mediante inteligencia artificial, pero estos dos factores, o sea, la búsqueda de precio y basarte en reseñas, van a tener cada vez más impacto, con lo cual filtrar eso a un nivel de calidad que sea homogéneo es necesario, porque no los mismos clientes tienen el mismo, si quieres, estándar de calidad de una propiedad, de una experiencia en un vuelo o de otra cosa, ¿no? Y luego la parte igual del cliente más de corporativo, ahí lo que vemos nosotros sobre todo es que el tema de prepago es fundamental y se está poniendo pues cada vez más fuerte, es una tendencia muy fuerte para que el viajero corporativo no tenga ninguna incidencia y esté todo pagado, que no tenga nada que por lo que preocuparse, ¿no? Y en ese viajero corporativo también, bueno, ahí estamos sobre todo, hemos creado una empresa de pagos, una empresa financiera ya separada de Amadeus para invertir en la parte de pagos, que la parte de pagos está en todo el proceso de viaje para ayudar a nuestros clientes, ya sean agencias de viaje, ya sean hoteles, líneas aéreas, aeropuertos, etcétera, que es algo que hacemos para unir un poco el viaje. Y luego está la parte de, si queréis, vacacional y corporativo, el famoso Step Leisure que se llama, que cada vez está teniendo más impacto. Pero bueno, si la parte corporativa la dejamos toda pagada, como quiere el viajero corporativo y sin incidencias, pues él ya se va a poder dedicar a la parte de vacacional dentro de ese viaje corporativo. Muy bien. Ahí nosotros también lo que estamos desarrollando, y seguramente mi socia Sara, que es realmente la que debería estar aquí porque es la realmente que sabe de tecnología un montón, pues no puedo decir chatbot porque esto ya es como algo que ha quedado un poquito más desfasado. Asistentes conversacionales. Y en esto es en lo que estamos apostando un montón. Ya tenemos varios proyectos con clientes en los que, claro, pues es mucho más agradable el tener una conversación con alguien que parece un humano que no con alguien que te contesta pues tipo pues Siri, con una voz un poquito más enlatada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todo esto estamos viendo también muchas opciones. Único tema, y no sé cómo lo estáis afrontando vosotros, Fernando, claro, todavía tiene muchos temas sobre la privacidad de la información, lo que accede, cómo se utiliza. Claro, todo eso son los temas que una cosa es lo que desarrollas en un entorno más cerrado y otro cuando interactúas con lo externo, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos ciertos temas a superar, ¿no? Bueno, para nosotros es un tema absolutamente básico, ¿no? Porque al final, haciendo tantas transacciones, procesando tarjetas, procesando nombres de personas, para nosotros la parte de seguridad es vital, ¿no? En el negocio que hacemos cada día. Es nuestra base, porque al final un fallo, imaginaros que el sistema medio se cae por un tema de filtración de datos, pues estamos en todos los países del mundo, seguramente tenemos registrados a todos los pasajeros, bueno, el 50% de los pasajeros que hay en el mundo están registrados en Amadeus porque son datos que tienen nuestros clientes, sean agencias de viaje, o sean hoteles, o sean líneas aéreas o otra tipología, y para nosotros eso es fundamental. O sea, el tema de seguridad es fundamental. Y luego, fíjate, ahí estamos nosotros utilizando toda esta parte de inteligencia artificial, un grupo que tenemos especializado en detección de fraude, que con esas herramientas ayudan muchísimo. Y en viajes, precisamente, tenemos un montón de fraudes en aerolíneas, hasta en hoteles, que o sea, hay mucho jeta que va a disfrutar unas vacaciones y no pagan. Y lo ha hecho a través de un fraude bien organizado. Bueno, pues todo esto lo tenemos y yo creo que con todo esto
son herramientas que realmente nos ayudan muchísimo, ¿no? Sí, no, nosotros estamos los mejores de los mejores expertos que hay en el mundo en todo este tema, ¿eh? Y es un tema que para nosotros es el principal. O sea, si no hacemos eso bien, no podemos hacer el resto. Con lo cual ahí estamos. Solo quería otro apunte que se me ha olvidado en la parte del viajero corporativo, que como vemos el trabajo ya no es lo que era antes del COVID, ¿no? Al final todos trabajamos desde cualquier sitio y nos hemos convertido casi todos, en trabajadores nómadas, ¿no? Entonces, tecnología que estamos haciendo para estos trabajadores nómadas, y además lo vamos a lanzar en agosto, vamos a lanzar lo que es una aplicación que es un sistema de reservas para reservar habitaciones, salas de hoteles, pero por horas y en todo el mundo, con lo cual eso va a facilitar que esas reuniones de trabajo que muchas veces, pues mira, tú has venido hoy de Palma, pero igual no te da tiempo a volver o tener una reunión en la oficina de Deloitte y tienes que tener una reunión aquí con un cliente en un hotel, pues vamos a permitir que con una con una herramienta muy sencillita, que es que lo vamos a ver al lado cuando hacemos una reserva en un hotel, o en el sistema Amadeus quiero tener una reunión en el centro de Madrid, en este igual código postal, pues vamos a poder hacerlo y reservar una habitación pues para 2 horas o para 5 horas o para lo que queramos. Y eso es algo que vamos a lanzar en agosto para hoteles. Qué bueno. Pues muy bien, entrando en otra de las tecnologías, no sé cómo vamos de tiempo, Javier. Vamos bien, vale. Pues en la parte del Internet de las cosas, ¿no? El IoT por las siglas en inglés. Ahí pues también vemos muchas opciones y muchos dispositivos y hay muchos gadgets que están en el mercado, que ya no... esto ha avanzado, ¿no? Pero sigue avanzando. Y nosotros pues la aplicabilidad de tecnologías para el turismo la vemos en muchos ámbitos, desde las experiencias más personalizadas que puede tener. Todos al final vamos, fíjate que hemos salido, tanto tú como yo, con el móvil, lo tenemos y todos lo tenéis o en la mano o cerca. Claro, poder controlar los dispositivos de tu habitación, el poder personalizar la música, tu Spotify, que se ponga en la habitación. Yo una de las cosas que más encuentro, y además cuando lo has padecido, creo que es de las peores cosas, perder el equipaje, pues saber dónde está porque tienes tu dispositivito, que lo tienes localizado, hombre, pues son de esas cosas que parece que no, pero todo eso, y ayudar a todo el transporte, la integración, etcétera, etcétera, creo que tenemos muchos temas que nos puede ayudar muchísimo todo este tipo de dispositivos, ¿no? En esto también pues vemos que hay una tendencia clara a la implantación. Yo no sé ahí si vosotros interactuáis mucho con... No, ahí no hacemos nada. Ahí ya me imaginaba que por el negocio no... Ahí no hacemos nada. Lo que hacemos es en la cosa, si quieres, movilidad, que bueno, estamos viendo un cambio enorme en lo que es en movilidad con el tema del alquiler de coches o car sharing o muchísimas cosas más. Ahí lo que sí que tenemos un vertical de movilidad y ahí lo que sí que vemos es un mundo de hecho ahora se está diciendo es como movilidad as a service, ¿no? Como era software as a service, pues ahora movilidad, ¿no? De hecho, no sé si en el futuro igual habrá coches blancos, verdes y azules y pagarás una cuota mensual y podrás elegir el coche que quieras en base a las necesidades que tengas, ¿no? Pues hoy tengo una necesidad para acercarme de mi casa a Madrid, pues necesito cualquier coche, un coche pequeño me vale, ¿no? Pero mañana me voy con mi familia, yo que sé, a Cádiz, y necesito un coche más grande, ¿no? Entonces ahí sí que estamos invirtiendo muchísimo, sobre todo al final esto son conexiones, que las conexiones son conversaciones también, son conversaciones entre dos lados. Y ahí lo que estamos es intentando maximizar las conexiones y ver si esas conversaciones funcionan bien, ¿eh? Es un mundo que va a cambiar muchísimo en los próximos años y lo único que es un mundo muy complejo y lo que queremos es hacérselo fácil al cliente, pues a través de las agencias, a través de nuestros partners, de las líneas aéreas también, que ofrezcan esa movilidad que va a ser muy rica en el futuro. Bueno, yo creo que ya la es, pero yo creo que va a ser mucho más en unos años. Absolutamente. Yo creo que ahí también hay muchos temas que también van a ir vinculados con la sostenibilidad y ese equilibrio que se va a necesitar, ¿no? Hacíamos un estudio precisamente con las líneas aéreas sobre los retos que se les presenta de aquí al 2030 y al 2050 por las diferentes agendas a las que tienen que responder y claramente, estamos hablando de una transformación también en nuestro mercado, en el turismo, en el que los destinos clásicos, destinos emisores, estamos diciendo, no, ahora podemos tener otros, podemos tener Norteamérica, con un poder adquisitivo que puede hacer que pues el gasto medio aumente de forma considerable. ¿Y qué pasa con Asia?
en la que se puede dar otro tipo de otro tipo de turista, pero que no busca el sol y playa clásico nuestro. Bueno, pues el shopping, el tal, todo eso es importante, pero claro, estos son de unas dimensiones los viajes enormes, y el impacto que eso puede tener medioambiental, pues hay que cuidarlo para ver cómo eso puede coexistir, ¿no? Nosotros creemos que todas esas tecnologías realmente pueden ayudar a equilibrar ese impacto que está encima de la mesa y que todo el mundo tiene que tener. Hablamos de las aerolíneas, pero en el fondo también podemos hablar de los rentacars. Si os vais a Mallorca ahora mismo, los rentacars, ya os digo que están absolutamente en el foco de mira, porque dicen que hay una sobresaturación. Bueno, aquí yo creo que habrá todo el tema de más calidad, menos cantidad, y un equilibrio que al final sí que sea un suma, el P por Q, ¿no? Pues que al final la multiplicación sea más, probablemente con menos Q, pero sí también de diferentes sitios. Por eso digo que todas estas tecnologías sí que nos tienen que ayudar a dimensionar bien hacia dónde tenemos que tender, ¿no? Y yo creo que ahí vosotros tenéis un papel fundamental, porque al final sí que manejáis toda la información de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Sí, el tema, bueno, datos tenemos muchísimos. El tema es cómo hacerlos accionables, ¿no? Que eso es lo que te iba a preguntar por el tema del Big Data, porque si alguien tiene datos y demás, sois vosotros para poder... Sí, intentamos utilizarlos bien, que también es un tema delicado. No, en la parte de huella de carbono, pues lo importante es poner medidores. De hecho, seguramente en un futuro, cuando hagas una búsqueda, tendrás que ver cuál es el impacto que tienes de carbono en ese viaje, en esa reserva, y eso ya está ahí, ya lo tenemos, pero todavía no a nivel pues de peticiones regulatorias, pues no sé, pero es algo que vamos a hacer seguramente muy pronto. Y luego hablar de datos, datos, es que datos es un mundo, no sé, por ejemplo, yo siempre, y a nuestros clientes, ya sean pues líneas aéreas, en mi caso ahora tengo los hoteles, agencias de viaje, pues utilizar bien los datos es fundamental, y no se hace, se utiliza muy poco a lo que tenemos, porque tenemos datos. De hecho, yo creo que Amuda ha estado hablando esta mañana, pero yo creo que somos un poco vagos en utilizar los datos, así de claro. ¿Y tenéis los perfiles de gente que sepa cómo desarrollar todo eso? Esto es importante. Sí, tenemos un equipo de ingeniero de datos de decenas o cientos de personas. Nosotros, por ejemplo, en la parte hotelera, que es curioso, o sea, proporcionamos, nosotros estamos conectados, si quieres, al sistema central de los hoteles, y tenemos datos de más o menos entre 40.000 y 50.000 hoteles, que sabemos todo lo que pasa en ese hotel, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que en esos 50.000 hoteles, sobre todo lo que vemos es la demanda. O sea, podemos ver la demanda de los próximos 12 meses. Y podemos comparar esa demanda con la demanda del año anterior, o del año anterior, o del año anterior. Y no solo la demanda, lo que tienes es la fuente de los canales que te están generando esa demanda. Yo sé en cada hotel cuántas reservas me vienen por una agencia de viajes online, por una agencia de viajes offline, pero si quiero ver las agencias de viaje online y offline, también puedo llegar al detalle, y si es un viaje corporativo puedo llegar al detalle de la empresa. Con lo cual, puedes competir muchísimo mejor. Por ejemplo, en los mercados anglosajones se utilizan mucho mejor los datos para hacer también los precios. Nosotros compartimos no solo los datos de demanda, pero también de ocupación de los hoteles. Entonces yo puedo ver mi hotel, que está aquí en Castellana 35, y puedo compararlo con los 15 hoteles que hay alrededor, y sé qué ocupación tienen. Por supuesto no sé los nombres, porque es un tema de privacidad de datos, no sé los nombres, pero puedo tener 15 hoteles alrededor, pero sé la ocupación que tienen y sé el precio al que están vendiendo, con lo cual yo me puedo posicionar en base a esa ocupación de ese precio con lo que yo quiero. Imagínate que llega un grupo de 200 personas y yo sé que los 14 hoteles alrededor no tienen capacidad, y yo soy el único que tiene capacidad, pues puedo aumentar el precio, pues lo que yo crea que puede ser considerable por ese cliente, ¿no? Y así puedo seguir con datos aéreos, pero yo creo los datos, sobre todo con los clientes, ya sean líneas aéreas, que yo creo que lo utiliza más, hoteles, el mercado anglosajón para sus políticas de precios, sus políticas de canal, de cómo mejorar el canal. Amuda hacía una pregunta de cuándo venden las OTAs, le voy a decir 32% este año en Europa, en todos los hoteles. Esto ha cambiado, en el 2019 era 31%, tiene un punto más ahora mismo. Esto en las conexiones que tenemos con hoteles, cosa que publicamos, nosotros lo publicamos todos los meses. O sea, publicamos la ocupación de las principales ciudades de Europa, porque te pueden decir cuál es el pulso del mercado.
publicamos cuáles son los canales y la evolución de esos canales. Y bueno, en la base de datos lo importante no es tener los datos, lo importante es utilizarlos con inteligencia. Pues los datos están y nosotros los facilitamos a muchísimos clientes. De hecho, tenemos un negocio de datos con un volumen importante de ingresos para la compañía. Y es uno de nuestros focos, porque si juntas los datos con la operación y la estrategia del hotel, pues vas a estar mucho mejor. De hecho, hay todavía, yo conozco mucha que no utilizan los datos para nada. Pero bueno, si los utilizas, pues te puedes posicionar de una forma mucho mejor en tu mercado, sabiendo lo que está haciendo tu competidor, ya sea hotelero o pueda ser una agencia de viajes, etcétera. Y sí, el tipo de producto que estás vendiendo también. Yo creo que eso precisamente es de las cosas de aceleración en los últimos 2 años. Nosotros también incorporamos ahí un grupo que está dedicado en exclusiva a proyectos de Data Analytics para diferentes sectores. Claro, vamos especializando productos, en mi caso pues en la parte de turismo, pues ad hoc pues para conseguir pues determinados hitos, pues como pueda ser la mejora de la eficiencia en operaciones o el revenue management, etcétera, etcétera. Pero es verdad que eso lo tenemos y es un tema importante. Ahí, y cogiendo un poco uno de los retos que nos lanzaba Javier, que es el tema de las Travel Tech, las startups relacionadas con Travel Tech, ¿tú cómo lo ves por contrastar un poco nuestras diferentes opiniones sobre si esto va a ser un mundo de muchas cosas que son tan nuevas que solo las van a poder asumir las startups, o solo cuando tienes un equipo de no sé cuántos personas que tienen ya esos conocimientos puedes generar un algo y desde el mundo, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que la innovación y las ideas están en todas partes, ¿no? Y no es terreno de nadie, no es terreno de nadie, es como ponerle puertas al campo, ¿no? Hombre, nosotros ahí siempre somos muy activos, tenemos un equipo que está permanentemente viendo potenciales inversiones en startups o en cualquier otra compañía, y yo creo que miramos, no sé, yo creo que vemos como 400 proyectos o 500 al año. Es el último dato que tengo yo en la cabeza. Y aquí no es tierra de nadie, yo creo que aquí lo importante es sumar. En este mundo que viene, yo creo que la colaboración es clave. Cada vez hay más interdependencia entre todos y nosotros tenemos muchísimas interdependencias, y lo importante, yo creo que el approach que estamos tomando nosotros en Amadeus es crear un ecosistema para el mejor futuro del viaje, y teniendo al cliente como el núcleo principal, ¿no? Porque al final lo hacemos todo por el viajero, ya sea un viajero de una línea aérea, de una agencia de viajes, de un cliente de un hotel. Lo importante es poner eso en el centro y ver cómo puedes hacer algo que sea práctico, con la visión. Nosotros tenemos una visión de que este ecosistema en el futuro, que por ejemplo también damos tecnología de aeropuertos, pues que tú puedas comprar un billete y en ese billete tengas todo, ¿sabes? Eso sería lo ideal. Y ese billete pues se divide en subbilletes para la provisión del servicio de vuelo o de un hotel o de una estancia, de un taxi, lo que sea, ¿no? Porque al final todos vamos, y lo decías con el móvil, pues imagínate que con el móvil tienes tu código QR o el código X. De hecho, nosotros inventamos aquí igual hay gente que no ha utilizado una tarjeta de embarque de papel igual en su vida, ¿no? Pero acordaros de las tarjetas de embarque como eran antes, ¿no? Y el billete de papel, y que había que pasar por el mostrador. Pero bueno, eso Amadeus en el año 99-2000 lanzamos el billete electrónico, y bueno, y es parte de innovación, y la innovación está en cualquier sitio. O sea, nosotros estamos atentos para ver todo lo que vemos, todo lo que podemos ver, para ver cómo nos puede ayudar, y hacemos experiencias, y hay experiencias que nos salen bien y otras nos fallan, ¿no? Pero en ese sentido somos súper inquietos. Y luego, una ventaja que tenemos es que como tenemos inteligencia en 200 países, pues la diversidad que nos da estar en tantos países pues nos permite ver mundos de distintos puntos de vista, ¿no? Y ahí pues nos interconectamos también dentro de Amadeus para intentar ver todo, y las ideas, bueno, las iniciativas están por todas partes. O sea, vemos startups de viajes cada día que aportan valor, que otros jugadores, que sean grandes o pequeños, no lo han visto. Y al final es increíble que estamos en el siglo XXI y siga habiendo creatividad, y se inventan cosas, y cosas que tienen muchísimo éxito, ¿eh? Y nosotros lo que intentamos hacer es ayudarles. Si vemos una sinergia con nosotros, pues incluso en algunas invertimos. Sí, nosotros estamos haciendo un poco lo mismo, y ahí, por ejemplo, pues la idea de Javier, que además en el marco de Fitur hacemos pues el TIS, que al final pues nos vienen unas cuantas de esas ideas que apoya Javier y su equipo y demás,
y me parece que son cosas pues magníficas. Nosotros también tenemos un equipo precisamente para todo el tema de startups, identificar aquellos que pueden tener, porque lo que muchas veces esa idea lo que le falta es que le acompañe el lanzamiento, porque es una idea fantástica que no se ha tenido una gran corporación a pesar de tener todos los recursos y falta ese empuje, ¿no? Y yo creo que eso también lo vemos desde nuestra perspectiva como que es un tema de combinado, no es de nadie la idea, ¿no? O sea que un poco eso serían las... Tú vas a aportar, no me vas a preguntar. Pregúntale a él, ¿eh? Yo a David, a los dos, hemos mencionado tecnologías y yo creo que los podemos dividir en dos, ¿no? Hay tecnologías que están ya extendidas, he mencionado Big Data, donde todas las compañías saben la importancia del dato y otra cosa que se utilice bien, eso es mucho más difícil. Y hay otras que están en ese proceso de adopción, de las que hemos hablado. ¿Cuál creéis que está para quedarse? Porque si hablamos de blockchain, hablamos de NFTs, pero hablamos de inteligencia artificial. Yo por ejemplo, la de NFTs no la veo para nuestro sector, me falta mucho... Sí. Es como metaverso. Sí, está súper bien, pero realmente, ¿tú crees que, no sé, dentro de una generación o dos, qué es lo que pasará, y con todos las limitaciones que podemos tener de sostenibilidad, etcétera, pero disfrutar de un viajecito, la experiencia de ver, percibir, etcétera, eso yo creo que es indescriptible como para poderlo hacer. Otra cosa es que para otros temas, para un concierto, para un no sé qué, puedas tener una experiencia que sea útil, ¿no? Pero no sé, yo creo que la parte de inteligencia artificial sí que ha venido para quedarse. Y luego todos los elementos que nos acompañan de personalización y de ayuda a la experiencia del cliente, y hemos hablado unas cuantas a lo largo de esta charla, esas yo creo que sí que han quedado para quedarse claramente. Pues yo no lo sé. No lo sé. Lo que sí que, bueno, al final el ser humano lo que tiene que hacer es probar. La parte del Big Data lo hemos dicho y esto ya llegó hace años y está ahí. Y luego, o sea, yo creo que todo lo que ayude a lo que es la generación de contenido para que el cliente vea ese contenido mejor, o sea, para que yo vea ese hotel mejor o esa excursión mejor, pues todo eso va a ayudar muchísimo en comprar esa experiencia, ¿no? Porque al final se está dejando de comprar viajes para comprar experiencias. De hecho, por ejemplo, las agencias de viaje tienen un valor enorme, ¿no? Porque comprar un hotel por internet, pues sí, pues hay que hacerlo dependiendo un poco lo que quieras hacer, ¿no? Pero si te quieres tú hacer la experiencia, pues vas a tener que invertir tiempo, ¿no? Las agencias hacen esto por las personas. Y de todas, pues de verdad no lo sé. Lo que sí que yo creo que nosotros nos vemos en la obligación y intentamos probarlo todo. Y algunas continúan, pues yo diría la de contenido es fundamental, todo lo que sea para mejorar y ver el contenido. Y luego algo que es importante es mejorar las capacidades de retailing, ¿no? De llegar a ese mercado minorista, que bueno, los hoteles empezaron mucho antes, lo están haciendo bastante bien, yo creo, pero ¿cómo eliges un hotel con otro que está al lado que tiene una oferta muy similar, ¿no? Porque ¿qué valores o qué atributos tiene un hotel respecto al otro? Entonces nosotros ahí en la parte de yo creo que el viaje tenemos que ponerle atributos detrás, ¿no? Porque no es lo mismo este proveedor que este otro y siempre hay alguna diferenciación. No sé si la diferenciación puede ser el servicio, la diferenciación puede ser los metros de habitación, la diferenciación puede ser el minibar. Entonces, todo lo que enseñe a enseñar esa diferenciación, porque si enseñamos la diferenciación va a ser mucho más fácil que el viajero o ese cliente vea esa diferenciación y personalice su viaje. Entonces yo creo que la parte de contenido y dar capacidades más de retailing para enseñar más esos atributos, no sé cómo se llama eso, no sé cómo se llama, eso es lo que va a ayudar, porque muchas tecnologías ayudan a nutrir muchas veces, pero yo lo veo por ahí. Sí, ahora le devolvemos la pregunta a ella porque yo creo que ella es la que nos tiene que decir. ¿Cuál es la que crees tú? Hay mucho miedo, hay que hacer regulación, pero realmente es una tecnología muy madura. Creo que atesora algo que es muy importante y es fácil de implementar y de adoptar. Todo lo que facilite la implementación de las compañías será más fácil la inversión porque el retorno será más rápido. La que veo claramente es la inteligencia artificial, aunque es verdad que hay mucho miedo ahora en el mercado, hay mucho interés y también mucha cautela, ¿no? En la
la privacidad del dato, la seguridad, controlarlo, y si esto se nos puede ir de las manos, ¿no? También hay miedo, pero sí que considero que es una tecnología muy fácil de implantar y que podría ayudar muchísimo en el sector turismo a generar experiencias diferentes. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta por ahí. Ahora que comentabas la parte de inteligencia artificial, os quería preguntar un poco a vosotros, ¿cómo veis, por ejemplo, la parte de los sistemas de recomendación, ¿no? Que ahora estamos mucho con ello en auge, a nivel de los algoritmos, ¿no? De decir, oye, ¿cómo se posicionan ciertas empresas? No sé si a lo mejor desde Deloitte quizá también lo veis que las empresas, digamos, lo están llamando cada vez más, de decir, oye, necesitamos, o vemos que a lo mejor esto es interesante, o de momento estamos un poco como en la parte inicial de descubrimiento, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Sabes qué pasa? Que yo empecé en tecnología con el tema de Customer, el CRM, que supongo que muchos de los que estáis aquí lo habéis escuchado, hace 25 años, y me sigo preguntando por qué 25 años después se sigue teniendo este reto y este challenge en las compañías, ¿no? Entonces lo hemos transformado todo en experiencia. Yo pienso que eso está hoy en el mercado, esa sensibilidad de generar una experiencia única, algo personalizado, la recomendación para ti y solo para ti. Esto es donde, y ahí comparto con Fernando que aglutinas un montón de tecnologías. Hablas del Big Data como algo fundamental para poder tener esa analítica que te permita personalizar, hablamos de asistentes conversacionales que te van a dar una experiencia brutal, y la recomendación de la inteligencia artificial con modelos avanzados que hoy existen y es posible implementarlo. O sea que yo sí que veo que esto es una demanda en el mercado. Fenomenal, gracias. No sé, perdonad, yo... No, súper bien. Gracias. Muchas gracias. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation and startups in the travel tech space. Thousands of professionals received the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs shared their insights and reflections.